Existen contradicciones entre la promesa del Ejecutivo de contener la deuda y el ritmo del gasto y la falta de voluntad para consolidar las finanzas públicas que se puede observar en el paquete presupuestal para el próximo año 2017. ¿Qué significa esto? ¿En dónde podría haber un recorte si es que hay voluntad política, entre otras cosas? Mariana Campos, ella es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenida, Mariana. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros aquí en el estudio. A ver, ¿qué están viendo ustedes dentro de, pues, estar revisando documentos y documentos y documentos, cuartillas enteras de esta propuesta? Así es, Héctor. Mira, lo primero que vemos es que hay un crecimiento en la deuda de alrededor de 6% en términos reales. Esto significa que la deuda en efecto crece a menor ritmo de lo que venía creciendo. No necesariamente si consideramos que a la par también se están solicitando dineros para atender asuntos de Pemex y de CFE. Entonces, digamos, la deuda sigue creciendo. Y nos parece que para poder controlar el déficit de la deuda va a ser bien importante no solo decirlo con palabras, sino es necesario hacer cambios en la ley de responsabilidad hacendaria. Es necesario ya fijar en la ley un techo explícito de déficit que puede tener el gobierno. Correcto. Ahora, entrando en materia, la justificación que se da por parte del gobierno de cómo viene para el próximo año las formas en que se pueden gastar los recursos. ¿Qué hay sobre la posibilidad de un aumento en presupuesto para nómina en distintos rubros? ¿Está dicho, se prevé, lo han visto ustedes? Sí, bueno, también analizamos un poco el tema de la calidad del gasto y vemos con un poco de decepción que el recorte está muy enfocado en el tema de infraestructura. Hay un recorte de 30% de lo que es el gasto en materia de obra del gobierno federal, bastante importante este recorte, y puede tener repercusiones en el crecimiento económico futuro, ¿no? Y por otro lado vemos que la nómina todavía está un poquito choncha. Es decir, hay una propuesta de que la cuenta total de servicios personales sea alrededor de 456,000 millones de pesos de este año de 2017. Si lo comparamos con lo que se ejerció, por ejemplo, hasta 2015, que es la última cuenta pública que tenemos, esto trae todavía un incremento de 50,000 millones. Entonces, nos parece que todavía hay espacio para recortar en la nómina y sería deseable que más bien recortáramos nómina. Sí. Evidentemente recortar nómina conlleva gastos en el presente porque hay que hacer pagos y liquidaciones, pero creo que valdría la pena esa pequeña inversión en este año para que en los siguientes esté más holgado el gasto de operación del gobierno y no estar afectando de esta manera la infraestructura. ¿En dónde creció esta nómina, Mariana? Mira, esta nómina ha venido creciendo desde que empezó la administración en varias dependencias, de manera importante en el Poder Judicial. También vemos presupuestos, por ejemplo, la Secretaría de Turismo en algún momento tuvo incrementos en la primera parte de esta administración de 75% de su presupuesto en nómina. Incluso la Presidencia de la República presentó un incremento de 45% durante la primera mitad de esta administración. Entonces, sí creo que debemos de regresar a cómo estaba el tamaño de la nómina al inicio de esta administración. Esos son los que ya crecieron, pero tú nos decías en algún momento que hay solicitudes de crecimiento para el próximo año. Así es, correcto. Traemos, por ejemplo, un incremento en nómina para el Poder Legislativo, que la verdad no me parece. ¿Que es Cámara de Diputados, Senado de la República? Así es. Me parece que no es justificable en medio de la situación que están atravesando las finanzas públicas y al estarle recortando, por ejemplo, a la salud, al programa del Seguro Popular, trae un recorte de 9,500 millones de pesos, el programa de atención a la salud trae otro recorte, entonces ¿Cuánto quiere el legislativo de aumento? El legislativo está pidiendo alrededor de 1,000 millones de pesos de aumento. También tenemos, por ejemplo, una solicitud de aumento de la Secretaría de Relaciones Exteriores por alrededor de 800 millones de pesos. Entonces, 800 millones de pesos. 800 millones de pesos. Cuando no le hacen caso para el tema Trump, pero eso es otra cosa. Así es. Pero eso es otro tema. No te voy a meter en eso, que no es lo tuyo. Pero reitéranos, ¿cuánto está solicitando la Cancillería para el próximo año? Alrededor de 800 millones de pesos. 800 millones de pesos. Con respecto a el solicitado en 2016. 800 millones de pesos y un fuerte rubro tiene que ver o justificándolo por el tema de nómina, para contratar gente.
Sí, esto es específicamente lo que está pidiendo en nómina. En servicios personales, concretamente. Servicios personales. Sí. Además, el término, Mariana, suena terrible. Servicios personales. O sea, la gente lo puede oír, es ¿qué? ¿Secretarios? ¿Ayudantes? ¿Qué? O sea, servicios personales. Puede ser, esto puede verse o incremento en número de personas o a incremento en alguno de los factores que componen la nómina, ¿no? Es un aumento de burocracia, por así decirlo, de manera muy... Bueno, no sabemos si es en el número o es en el monto. Nada más de lo que ganan. Pueden haber ajustes de sueldos, pueden haber compensaciones, gratificaciones, todo este tipo de cuestiones pueden estar ahí, ¿no? Entonces, sí entendemos que obviamente el gobierno federal no controla, por ejemplo, el presupuesto de los poderes autónomos. Sí. No puede recortar presupuesto ahí, pero ahí se hace un llamado a las autoridades para que se alineen con... A los propios legisladores, a los propios ¿no? legisladores. Y en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues bueno, me parece que es una dependencia que depende totalmente, ¿verdad? Como dice su nombre, dependencia. Entonces, de lo que diga pues también la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sí, y el Gobierno Federal. Entonces va a ser importante pues ver a la nómina cómo estaba al inicio de la administración y empezar a pensar en achicarla. ¿Qué más te llamó la atención de esto, Mariana? Bueno, también llama la atención que tenemos un incremento en las aportaciones a entidades federativas y municipios, este famosísimo ramo 33 que tú sabes que ha generado pues mucha polémica porque es un ramo, es decir, un cajón de gasto en donde la Auditoría Superior de la Federación continuamente encuentra observaciones graves al ejercicio de estos recursos. Aquí hemos repetido varias veces un indicador que a nosotros nos aterra, que es que 70% de las observaciones graves de la Auditoría Superior de la Federación, es decir, donde se infiere daño al erario, se relacionan con el ejercicio del ramo 33 y del ramo 23. Entonces, vemos un aumento en el ramo 33 y nos parece que también es el momento de mejorar los mecanismos de asignación de recursos para no seguir, pues, generando estas observaciones, estos daños al erario, ¿no? Entonces creo que se requiere discutir mucho el tema de gasto público. Y además lo que se ha mencionado por parte desde el mismo presidente, el secretario de Hacienda actual, en donde se nos ha advertido que los recursos serán pocos, ¿no? Vendrá un ajuste al cinturón, como ellos le llaman, pero pues no hay congruencia en lo que ellos anuncian y en lo que ustedes han observado de lo que se pretende para el próximo año, ¿no? Así es, creo que el esfuerzo puede ser mucho mayor, ¿no? Si hay un recorte, por ejemplo, en algunas cuestiones de operación gastos de operación del gobierno, como es servicios generales, también los materiales, pero creemos que el esfuerzo puede ser mucho mayor todavía. Y como te dije al principio, se requieren además cambios legislativos, se requieren cambios en la ley de responsabilidad hacendaria para que realmente haya posibilidades de frenar el déficit. Pero además, recordando conversaciones de años anteriores contigo, con otros especialistas que se dedican a revisar esto, nos seguimos tropezando con las mismas piedras, ¿no? Es decir, se subrayan los mismos elementos que hay que revisar, que hacer más conscientes en el gasto. Estamos hablando de lo mismo todos los años a estas alturas del año, de lo que viene para el próximo, ¿no? Pero pareciera que el gobierno, que es el que hace la propuesta, pues ya tiene muy hecho el guión de cómo gastar y cómo proponer el gasto de los recursos. Sí, y hay que decir que en el tema específico de uso de recursos públicos tenemos a un Congreso bastante débil. Tenemos un Congreso que no está haciendo realmente un contrapeso. Sí, es cierto. Y esto hace que cada año sigamos viendo estas carencias y sigamos viendo las áreas de oportunidad, porque no tenemos un Congreso muy proactivo en ese tema, ¿no? Entonces va a ser bien importante mejorar la gobernanza del gasto público considerando los contrapesos que hay al gobierno. Sí. Mariana, gracias por traernos esta información. ¿Y dónde se puede consultar más? Pueden consultar nuestros artículos al respecto en la página de México Evalúa, es www.mexicoevalúa.org. Ahí es donde... Y ahí se consulta. Así es. Y seguirnos en las redes, también en @mexevalúa. Perfecto, Mariana, muchas gracias. Hasta la próxima. Héctor, hasta luego.